Siguiendo obviamente el agente patógeno, hay muchos virus que se pueden diseminar por continuidad o por vía sanguínea, por vía linfática a otros tejidos, ¿no? Esos son los pasos desde que el virus ingresa al organismo. Empieza una fase de replicación activa. A eso se conoce como infección aguda. La podemos llamar enfermedad si es que va a desencadenar signos y síntomas. Vamos a empezar revisando cuáles son las estrategias de la respuesta inmunitaria frente o en contra de la infección viral. En la respuesta inmunitaria ustedes ya conocen a la inmunidad innata, ¿no? Se activa de inmediato ante la presencia de un agente viral. Una vez que se activa, habíamos dicho, ¿no?, que muchas veces la inmunidad innata no es suficiente porque el virus se replica de manera exponencial. Por tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestras células de respuesta inmunitaria? Principalmente los fagocitos o las células de respuesta o las presentadoras de antígenos. Se activan y una estrategia importante es la activación de la inmunidad adaptativa, ¿no?, mediante la presentación antigénica. La presentación antigénica ayuda a activar a los linfocitos T, CD4, CD8, a los linfocitos B, para que se activen ambos tipos de inmunidad, la inmunidad adaptativa celular y la inmunidad adaptativa de tipo humoral, ¿no? Entonces, para que se active, ya obviamente el linfocito T debe activarse, debe pasar por el proceso de expansión clonal, diferenciación en las diferentes subpoblaciones y todos los linfocitos que se activan se conocen, como ustedes ya saben, como linfocitos T o linfocitos B efectores, ¿no? Los que ya saben de conocer al agente patógeno y ya cumplen funciones específicas en contra de estos. A eso se conoce como los mecanismos efectores antivirales, ¿no? Y durante todo este proceso, si funciona de manera eficiente la inmunidad adaptativa, pues ya se logra destruir al agente patógeno y se empiezan a activar mecanismos reguladores, ¿no? Reguladores que controlen al linfocito T efector, al linfocito B efector, mecanismos que regulen estas funciones. Pero acá, ¿qué creen que pasa con un linfocito T efector? Un linfocito T helper efector, cuando ya ha cumplido la función de destruir a las células infectadas. ¿Qué creen? ¿Dónde va un linfocito T helper efector? Ya se ha destruido a la linfopatología. Apoptosis. Entonces se da lugar a la apoptosis celular. ¿Cuáles son las células que quedan ahí posterior a la destrucción del agente patógeno en este caso? ¿Cuáles son las células que esperamos que se queden en el organismo de manera permanente por mucho tiempo? La inmunidad adaptativa. ¿Qué linfocitos T? ¿Qué linfocitos B? Muy bien, los linfocitos T y linfocitos B de memoria, ¿no? Se quedan ahí para que en una segunda oportunidad se activen de manera más rápida. Entonces, ¿no?, de estas estrategias de respuesta inmunitaria, si han sido eficientes, vamos a pasar al periodo o la fase de recuperación, ¿no? Durante este periodo se eliminan todas las células que hayan sido dañadas, infectadas, alteradas por los virus. Hay eliminación del propio agente viral, hay un restablecimiento del sistema inmunitario, es decir, se activa el mecanismo de homeostasis en el interior del organismo, ¿no? Restablecimiento de la homeostasis. ¿Cuáles son qué estrategias se utiliza la respuesta inmunitaria en relación a la recuperación? Eliminación de células efectoras, ¿no? Acá todos los linfocitos que han sido activados, que ya no los necesitamos más, son eliminados mediante la apoptosis. ¿Cuáles se quedan? Linfocitos T de memoria, linfocitos B de memoria, y obviamente necesitamos que se active todo este proceso de remodelación de tejidos, reparación de tejidos, ¿no? Ahí juegan un papel muy importante los linfocitos T de tipo regulador, que pueden liberar gran cantidad de factores de crecimiento transformante beta, ¿no?, que va a activar mecanismos de mitosis celular, separación de tejidos, mecanismos de angiogénesis que son activados, ¿no?, por otras células fagocíticas como los macrófagos, por ejemplo. Hay macrófagos antiinflamatorios, ustedes recuerdan, ¿no? Los antiinflamatorios son los que se encargan de separar los tejidos. Pero ¿qué pasa si es que el virus tiene mejores estrategias de defensa, ¿no? Ahí vemos en rojos, ¿de cuáles rojos?
la estrategia por parte del virus. Las rápidas replicaciones, les aviso que es un mecanismo muy importante de evasión porque no deja activar de manera adecuada una respuesta inmunitaria. La evasión inmunitaria, ¿no? Subversión, inmunoprivilegio, daño celular, adaptación viral, diferentes tipos de mutaciones, ¿no? Hay situaciones en las que el virus deja de replicarse, queda latente en algún lugar, se puede volver a reactivar, ¿no? Y a cada lugar, si es que estos mecanismos de evasión son más fuertes que la respuesta inmunitaria de tipo innata y de tipo adaptativa. Esta infección que empezó con una infección aguda o una enfermedad aguda va a pasar si continuamos con los virus en el organismo y cada vez aumenta en mayor cantidad, pasamos a una infección crónica, ¿no? A una infección persistente. Acá vamos a seguir teniendo una producción continua, intermitente de antígenos virales. El daño celular obviamente no va a ser cada vez mayor, más progresivo. Alteración del sistema inmunitario, ¿no? Se altera el sistema inmunitario por diversos efectos patogénicos virales directos e indirectos. ¿Cuáles son para la fila 1? ¿Cuáles son los efectos patogénicos de algún agente patógeno? En este caso de los virus directos. Cuando nos referimos a efectos patogénicos directos o mecanismos de daño directos por parte del virus. Acá es un lugar específico, ya. Así células blancas, nivel hepático. Ya, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Los mecanismos directos de daño celular. La destrucción directa por replicación en gran cantidad o en el momento en que la célula estalle o se puede alterar, ¿no? Cambiar su estructura conformacional, formar células tumorales, son daños directos, ¿no? O la producción de alguna proteína específica en los virus, ¿no? En general, cualquier agente infeccioso puede liberar toxinas, ¿no? Efectos patogénicos directos. ¿Cuáles serán los efectos patogénicos indirectos? ¿Qué vas a hacer ahora? Efectos patogénicos indirectos. Los directos ya, los virus se encargan de dañar de manera directa una célula blanca. ¿Cuáles serían los mecanismos de daño celular indirectos que pueden producir un agente patógeno? Hablábamos de efecto patogénico indirecto y relacionábamos de manera directa a la respuesta inmunitaria, ¿no? Mediante la formación de autoanticuerpos, habíamos hablado de la formación de complejos inmunes o una respuesta de hipersensibilidad retardada, de tipo celular, mediada por el linfocito T, Helper de tipo 1, mediada por los macrófagos, linfocitos T citotóxicos, ¿no? Entonces, y esto va a seguir alterando de manera directa los efectos. Estos efectos patogénicos indirectos obviamente alteran el sistema inmunitario. Sigue manteniéndose una homeostasis alterada en el cuerpo porque no se logra controlar la infección, se sigue dañando la respuesta inmunitaria y esto va a seguir generando, ¿no? Mayor replicación cada vez, pueden aumentar mecanismos de latencia, génesis de evasión de la respuesta inmunitaria, mutación, encontrarse en lugares inmunoprivilegiados, la respuesta cada vez va a ser más alterada, activación crónica, inmunopatología, disfunción linfocitaria,
contracción del repertorio, y todo esto pues obviamente cada vez más y más va a ir empeorando, ¿no? Entonces, cuando la respuesta inmunitaria no es suficiente para tratar una enfermedad viral, ¿cuál sería el siguiente paso? Para muchas enfermedades virales, lamentablemente, no hay tratamientos específicos, ¿no?, antivirales. Para algunas sí hay tratamientos específicos antivirales, pero para otras no hay, ¿no? Entonces, se trata de reforzar el sistema inmunitario, se trata de mantener al paciente, como en el caso de dengue, bien hidratado, vigilado en extremo hasta que pase los días en los que hay de mayor riesgo, ¿no?, en el que se desarrolla un dengue con signos de alarma, medidas generales de cuidados y demás, ¿no? O las medidas de prevención para las infecciones virales importantes son las vacunas, ¿no?, para evitar riesgos en enfermedades inmunoprevenibles que se pueden prevenir por las vacunas en algunas enfermedades de tipo viral. ¿Cuáles son las estrategias virales para la evasión de la respuesta inmunitaria? Hay dos tipos de evasión de la respuesta inmunitaria. Evitar el ser reconocidas por el virus, ¿no? Se esconden en lugares inmunoprivilegiados. Muchos, al esconderse dentro del interior de las células, pues evadimos la respuesta mediada por anticuerpos, o por el contrario, alterar los mecanismos de defensa, alterar la respuesta inmunitaria tanto de tipo innata como de tipo adaptativa. Eso va a hacer que el virus se adapte cada vez más y más a su huésped y se desarrollen las enfermedades crónicas, ¿no?, las enfermedades que pueden tener mayor riesgo de mortalidad en los pacientes. ¿Cuál es el primer paso para una buena defensa? ¿Cuál crees que es el mejor paso para tener una buena defensa? Sí, una estrategia importante antes de atacar es conocer al enemigo, ¿no? Saber qué tipo de agente patógeno es, saber qué tipo de mecanismos van a ser más efectivos frente a este agente viral. Yuri, ya hemos visto a grandes rasgos las características de los virus. ¿Cuáles crees que son estos mecanismos que nos van a ayudar a defendernos frente al virus? ¿Cuáles crees que son las células que nos ayudan mejor para defendernos frente a un virus? Bien, linfocitos T helper, tu compañera vas a lograr explicar. ¿Ya? Macrófagos, la CNK, sí, también, ya dijo, Wilfredo, ¿está bien? ¿Qué van a hacer, Wilfredo? Wilfredo, ¿qué más? ¿Qué otras células? Han dicho la CNK, dijo tu compañera macrófagos. Yuri también dijo linfocitos T helper. ¿Qué otras células importantes nos ayudan en la defensa frente a virus? Linfocitos B, ya se activa la inmunidad tumoral, pero es mucho mejor la celular porque los virus están dentro de las células. Está bien. ¿Qué otras células importantes? ¿Qué otra célula importante falta mencionar? Nuevamente, linfocitos T helper, NK, macrófagos, linfocitos B, ¿cuál más falta? Ya, neutrófilos, macrófagos, ya son fagocitos. ¿Qué otra célula específica ayuda de manera importante a reconocer células afectadas por virus? Los linfocitos T citotóxicos. Linfocitos T citotóxicos. ¿Qué es
tenemos acá diferencias entre estas. ¿Hay diferencias o todos son iguales? ¿Todos son iguales? ¿O crees que hay el color, todas iguales? ¿Qué más? ¿La altura? ¿Parecen todos iguales? ¿Diferente? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué diferencias nos pueden encontrar? Ya, la posición, está muy diferente la posición. ¿Qué más? ¿El rostro? Sí. Hay algunos que no tienen cabeza. No tienen, ¿no? A simple vista parecen ser todos iguales, ¿no? Pero después ya viendo de manera más precisa hay diferencias en estos. Entonces, ese es un mecanismo de diversidad del virus. La diversidad antigénica. Algunos ejemplos, vamos a leer el primero. El sinovirus tiene más de 100 serotipos. Por eso, durante toda nuestra vida, pues, esperamos a que nos enfermemos del resfriado común por lo menos 4 veces al año. Logramos adquirir defensas, las defensas pueden quedar permanentes incluso, pero como tenemos más de 100 serotipos, podemos exponernos a otros serotipos y seguir enfermando del resfrío común. Variabilidad antigénica. Tú que estás de frente, ¿puedes explicar acá qué crees que se refiere con variabilidad? Ahí tienes acá dos imágenes. Dos imágenes, en la parte inferior dice variación antigénica de infecciones agudas o persistentes. ¿Cómo interpretarías esas imágenes? Tiene variedad de género y un hombre y una mujer, no creo que es aguda y la mujer persistente. Ya, ok. ¿Has hecho diferencias en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, después? La persistencia de la mujer es mayor que de hombre. La persistencia, tú solo sabes que es una mujer, que es mejor que la del hombre. Sí. Ya, ¿cómo están vestidos? Pueden estar ambos. Está más camuflado. Claro, ¿no? Ella más camuflada que la otra imagen. Entonces, si un virus ingresa al organismo y ya hacemos que se active la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, pues va a aprender el sistema inmunitario a defenderse, pero para camuflarse mejor, el virus tiene que cambiar estructuralmente, ¿no? Entonces sufre mecanismos de variación antigénica, que pueden ser desde variaciones leves, imperceptibles, hasta variaciones grandes, ¿no? Cambiar de un virus que ha ingresado y prácticamente formar o cambiar tanto que pueda generar otra cepa, ¿no? Muy diferente a la primera, mecanismo de diversidad. Es lo que sucede con la influenza. La influenza acá, por ejemplo, la influenza, ¿cuántas hemoglutininas se conocen actualmente? Diferentes que pueden estar en la superficie del virus. ¿O cuántas neuraminases? En promedio, pues se han encontrado hasta 16 hemoglutininas, 9 neuraminidasas, ¿no? Pero quién sabe ahora, pues sigue aumentando el número de estas. Entonces pueden haber más de 150 combinaciones de las mismas, ¿no? Y eso hace que la variación pues sea totalmente diferente, ¿no? A medida que cambie la codificación genética. ¿Cómo hacen los virus para afectar la respuesta inmunitaria? Esto ya hemos revisado, ¿no? Ya hemos visto esta imagen. Esto también, ¿no? Ya hemos revisado. Entonces no se olviden acá, ¿cuáles son las células de la inmunidad innata? No solamente las NK. Las NK han nombrado también las células fagocíticas. ¿Qué citoquinas son muy importantes acá? El interferón de tipo 1, factor de necrosis
interleucina 1, la interleucina 12, ¿por qué? Porque activa las células NK de manera importante. Las NK sintetizan gran cantidad de interferón gamma para seguir activando a los macrófagos, ¿no? La inmunidad adaptativa, linfocitos T citotóxicos, efectores muy importantes, y linfocitos T helper, que linfocitos T helper los de tipo 1, ¿no? Y la formación de anticuerpos también mediadas por los linfocitos T, ¿ya? Entonces no se olviden. Alteración de mecanismos de defensa pueden inhibir la acción de las citoquinas. Estos nos estamos refiriendo al virus, ¿no? La mejor estrategia para los virus es evadir la síntesis y activación de las NK, evadir la activación de los fagocitos, evadir la acción de linfocitos TCD8, linfocitos T helper, ¿no? Y los anticuerpos que sean neutralizantes, ¿no? Entonces ese es el objetivo de los virus en general. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De las acciones o los mecanismos de evasión de los virus. Los virus disminuyen la expresión del MHC de tipo 1, lo que les permite escapar de la acción de los linfocitos TCD8 o también escapar de la acción de las células NK. Entonces, si activan este mecanismo de evasión, la baja expresión del MHC convierte a la célula infectada en blanco de las NK. Bueno, si es que hay gran cantidad de interleucina de tipo 1, como ven acá ustedes con su receptor, ¿no? La célula NK puede fácilmente reconocerla, pero ¿qué está pasando acá? Aquí esta célula blanco no está expresando el MHC de tipo 1 con el antígeno, ¿cierto? Esta célula ven que está infectada con gran cantidad de virus. Hay algunos virus que pueden activar moléculas homólogas, ¿no? O similares o parecidas al HLA de tipo 1. Es el caso de el citomegalovirus humano, por ejemplo. Sintetiza y libera gran cantidad de moléculas UL40. Son moléculas similares al HLA de tipo 1, pero ¿qué están haciendo acá? Al ser liberadas, van a unirse a los receptores para el HLA, ¿no? O los receptores de activación, los receptores CAR, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos de manera libre se van a unir y van a evitar que se unan a las células blancas, ¿no? Por tanto, estas células blancas que tenían que ser destruidas no van a ser reconocidas por las células NK o por los linfocitos T de tipo CD8. ¿Cuál es la función importante de los CD8? Además de la liberación, ¿no? De las perforinas, granzinas, activar mecanismos de apoptosis celular. Entonces, ¿cómo los virus pueden evitar la apoptosis celular? La apoptosis de una célula infectada. Ya, de manera específica ustedes, no sé si recuerdan, ¿no? Toda la cascada de activación de la vía apoptótica, ¿no? Tanto la extracelular, ¿no? Que es mediada por las moléculas de muerte celular, o la que se genera a nivel mitocondrial, por ejemplo, o cuando hay una alteración del núcleo en una célula. En una célula a nivel del núcleo hay una proteína que siempre está vigilando que el DNA se encuentre en buenas condiciones. ¿Alguien sabe cuál es esa molécula? Hay una molécula que vigila, que verifica que el DNA de la célula esté en buenas condiciones. Si es que hay alguna alteración o el DNA viral se une al DNA de la célula blanco, se altera. La proteína P53 es la que circula esas condiciones a nivel genético. Si ve alguna alteración, va a activar mecanismos de apoptosis celular para que esta célula infectada muera. Y entonces los virus pueden tener diversos mecanismos de acción. Pueden actuar para inhibir cualquier tipo de caspasas, ¿no? Las caspasas activan la apoptosis. Caspasas iniciadoras como la caspasa 3, por ejemplo, las caspasas ejecutoras como la caspasa 7, ¿no? Entonces van a ir inhibiendo las caspasas para que no se lleve a cabo la apoptosis celular, porque los virus necesitan esta célula para seguirse replicando, ¿no? Entonces es un mecanismo de acción importante de los linfocitos T citotóxicos. El tipo
de variación antigénica puede ser leve, imperceptible, o puede ser grande, ¿no? El drift antigénico se conoce como la acumulación gradual de mutaciones, pero son mutaciones bastante leves, ¿no? O mutaciones menores que pueden alterar la antigenicidad, pero es de manera progresiva, no puede durar mucho tiempo, mientras que el shift antigénico, o también conocido como el salto antigénico, hay cambios abruptos grandes que hacen que se generen de manera directa otras cepas virales, ¿no? Como lo que pasó con el virus de la influenza. Estos son otros ejemplos más de mecanismos de evasión, ¿no? Por ejemplo, los herpesvirus y retrovirus restringen la expresión de algunos de sus genes permaneciendo invisibles, como el virus EB. ¿Cuál es el virus EB? El virus Epstein-Barr, ¿no? Y el virus de la hepatitis, o sea, el VIH. Varicela zoster rubiola invaden sitios a los que no llegan las células del sistema inmune, o la modificación antigénica que habíamos visto, ¿no? Seguimos viendo ejemplos. El citomegalovirus inhibe al HLA de tipo 1, ¿no? Los virus de la hepatitis C no pueden degradar una de las cadenas del receptor del interferón, impidiendo que el hospedero responda de manera adecuada, ¿no? Frente a estos virus. Y pues, por último, ¿qué son las viroquinas? Los virus también pueden liberar una serie de moléculas, y estas moléculas van a reprimir algunos mecanismos de la defensa del hospedero, la síntesis de otras citoquinas, la activación celular y demás. En conjunto, a todas las moléculas que produce, sintetiza y libera el virus que dañan la respuesta inmunitaria se las conoce como viroquinas. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de los virus, ¿qué viroquinas produce? Ahí están los factores al principio, ¿no? El virus Epstein-Barr produce la molécula BCRF de tipo 1, que va a hacer la función. Habíamos dicho, ¿no?, que todas las viroquinas pueden actuar inhibiendo alguna función de alguna molécula o una célula. En este caso, ¿esta qué va a hacer? Va a actuar como la interleucina 10. ¿Qué función tiene la interleucina 10? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hace la interleucina 10? ¿Por qué acá inhibe la interleucina 10? Tiene una función parecida con la interleucina 10, ¿no? Inhibición de los linfocitos T. Inhibición de linfocitos T. Muy bien, ¿qué subpoblación de linfocitos T inhibe? ¿Qué TG parece importante acá en la defensa frente a virus? TH1. La interleucina 10 inhibe al T helper de tipo 1. Habíamos dicho, ¿no?, que nunca van a estar los dos tipos de linfocitos T helper de tipo 1 y 2 al mismo tiempo elevados. Siempre uno va a predominar. Cuando uno predomina, va a inhibir a los linfocitos T helper de tipo 2, si ustedes recuerdan, además de sintetizar y liberar interleucina 4, 5, 9, 13, también sintetizan interleucina 10. ¿Y la interleucina 10 qué hace? Cuando se libera en gran cantidad, inhibe al linfocito T helper de tipo 1, ¿no? Entonces, esta viroquina, ¿no?, BCRF de tipo 1, inhibe al T helper de tipo 1, porque actúa de forma similar a como actúa la interleucina de tipo 10. Esta tarea ya hemos hecho, ¿no? Tenía que entregarlo. ¿Sí vamos a hacer? ¿Les explico? Esta tarea es una tarea grupal. ¿Seguro que no les he dicho? Hasta ahora no hicimos ningún trabajo grupal. ¿Han hecho? Ese no. Tienen que identificar acá mecanismos de la inmunidad frente a los virus. Es fácil, acabamos de mencionar, hemos mencionado también el día de ayer. Lo único que tienen que hacer acá es un listado. El día viernes. Mecanismos de la inmunidad innata. En los mecanismos de la inmunidad innata, ustedes elijan 5 moléculas o células de la inmunidad innata que nos
contra de los virus. ¿Ya? Entonces tienen 5 para llenar. Lo mismo con los mecanismos de liquidez adaptativa, escogen 5 moléculas o 5 células, tipos de células y ponen ahí por qué este mecanismo de efector de esta célula o molécula es importante como defensa contra los virus. Entonces, esa es la primera parte que van a trabajar. Después de identificar a estas moléculas y células y justificar el por qué las han elegido, van a trabajar reconociendo los mecanismos de evasión inmunitaria empleados por los virus. Acá tienen 6 para llenar, ¿no? 6 casillas para llenar. Dependiendo de estos mecanismos de defensa que han elegido, aquí ya tienen 10. De estos 10, escogen 6. Y estos 6 los van a trasladar acá. Y van a colocar qué mecanismo de evasión del virus actúa de manera específica contra esta molécula o contra esta célula que ustedes han elegido.